Dios los bendiga. Muy bien. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por este tiempo, por este privilegio, Señor, de poder estar en tu casa, Señor, reunidos, Señor, adorándote a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por estar en este lugar, por tocarnos, Señor, por restaurarnos, por libertarnos, Señor. Sentimos tu presencia, Señor, y como no, también queremos sentir tu voz, tu palabra. Que tú llegues, Señor, a nuestro corazón, Señor, abierto, dispuesto, Señor, a que tu Espíritu, Señor, transforme nuestras vidas, Señor. Bendice a la congregación, Señor, a todos los que nos escuchan, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor os bendiga nuevamente. Ayer tuvimos un tiempo iba a decir los jóvenes, yo también fui, pero tuvimos un tiempo allá, no fuimos muy lejos, aquí a Puig de la Creu, nunca había estado. Bueno, total, que mi mujer y yo fuimos con ellos y después de ministrar mi mujer la palabra del Señor, hubo una chica que se quebrantó por quizás su situación, yo la vi, no habló conmigo, pero sí hubo otro chico que esa palabra o lo que el Señor habló allá arriba, también se quebrantó y sí que estuvo compartiendo con nosotros. Y nos explicó un poco lo que había pasado en su vida, lo que le había sucedido y un poco su testimonio con varias circunstancias que le habían pasado, rodeado, ¿no?, en su vida. Y se quebrantó y vimos como el Señor, yo sentía que el Señor realmente lo que él hablaba, yo sentía de parte del Señor que realmente Dios había estado con él. Ese cambio, esa transformación que el Señor solo puede ser Dios, puede llegar a alcanzar, hacer en una persona, sea un joven, sea un adulto, sea un niño, solo Dios puede alcanzar a hacer eso. La historia que voy a contarles, que está en la Biblia, en la palabra del Señor, se encuentra en Lucas 19, versículos del 1 al 10. Lucas 19, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vemos aquí esta historia en la cual yo creo que la gran mayoría o casi todos la conocemos, Jesús y Zaqueo. Vemos en primer lugar que dice la palabra del Señor en el versículo 1, dice que Jesús pasaba por Jericó. Y cuando él pasaba, claro, en ese momento Jesús era muy conocido por todo el pueblo judío, por los milagros, la palabra que él llevaba. Unos lo criticaban, como todos sabemos, otros lo despreciaban, pero otros le seguían. Y Jesús era famoso en aquel tiempo, en aquel lugar, en su tierra, en Israel.
Y Jesús debía de pasar por Jericó. Y allí se encontraba este hombre Zaqueo, publicano, en otras palabras, era recaudador de impuestos. Y no solo recaudador de impuestos, sino el jefe de recaudador de impuestos. Y dice que era rico. Estos hombres, los publicanos, los recaudadores de impuestos, pidían impuestos obligados desde Roma para poder coger dinero al pueblo para que el ejército romano fuera abastecido con ese dinero para poder el ejército romano quizás hacer otras cosas o pagar a sus dioses, mantener el ejército. Pidían un impuesto al pueblo de Israel. Y por esta causa los judíos, todos aquellos que ejercían este trabajo, pues eran despreciados. Todos los republicanos, administradores de impuestos, no lo querían los judíos. Y venía a mi mente todo esto. Cada vez que escuchamos que nos suben los impuestos, ahora primeros de año decían que iban a subir los impuestos, la luz, el agua, no sé qué, porque no llueve, que si no llueve. Y cada vez que escuchamos que nos van a subir los impuestos, la verdad que ¿a cuánto le gusta? Menos mal, no soy el único. Yo digo, Señor, si soy yo diferente. Pero a nadie le gusta que le suban el impuesto ni de la luz, ni del agua, ni de nada. Sino ya bastante suficiente pagamos para mantener, bueno, lo que gastamos, lo que consumimos. Y ciertamente si miramos las facturas de lo que consumimos de luz, por ejemplo, quizás pagamos un 40% y el 60% son de impuestos. Y uno piensa, dice, yo personalmente, lo digo con mis palabras, no me malentienda, pero nos están robando con la ley. Nos imponen impuestos, quizás los vemos más caros, más sufridos, y vemos cómo se enriquecen aquellos que nos ponen los impuestos, los políticos, ¿cierto? Y más cuando conocemos que estas personas que están puestas por la ley, Roma puso a Zaqueo por la ley romana para pedir impuestos al pueblo. Ciertamente no lo vemos con agrado, y más ciertamente cuando conocemos personas que están en un lugar, en un cargo, y es un tema actual, si es que es tan actual como que roban, que nos roban y siguen estando en ese cargo. Claro, uno no coge mucha simpatía con estas personas. Ciertamente se escuchan de muchos, no quiero decir mencionar ningún nombre, pero se nombran personas. Y dice, ¿dónde está la justicia aquí, no? ¿Dónde está la ley? Si nos están robando delante de nuestros ojos y ahí están. Y ahí siguen, ¿no? Ciertamente, ninguno le gusta. Pero Zaqueo, aparte de recaudar, era el jefe de los recaudadores. Y dice que se hacía muy rico, que era un hombre rico. Jesús pasaba por Jericó, donde vivía Zaqueo. Y para Dios, como dije una vez, y más de una vez quizás lo he dicho, no hay casualidad. No existe la palabra casualidad para Dios, no está en su vocabulario. Dios, cada vez que va a un lugar hay un propósito de Jesús, de Dios, para alguien, para una multitud, pero Dios siempre tiene un propósito. Cuando va a un lugar, cuando habla con una persona, Dios siempre tiene un propósito, no hay una casualidad. Y Jesús no es que pasara por casualidad, dice que pasaba por Jericó. La palabra de Dios nos enseña que dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, que Jesús está ¿dónde? La siguiente pregunta, ¿creemos que Jesús está aquí? Si creemos que Jesús está aquí, no es casualidad que Él está aquí. Es porque hay un propósito de Dios para la iglesia, para tu vida personal y para mí. Hay un propósito. Yo creo que Jesús se pasea por los pasillos. Yo creo que el Espíritu de Dios inunda con su presencia este lugar. Yo lo creo. No hay casualidad. Dios tiene un propósito. Ahora bien, Jesús pasó por aquel lugar. Zaqueo, que su significado es puro, significa puro. Zaqueo significa puro. Imaginaos,
jefe de los que cobraban los impuestos, su nombre significa puro. Imagínate qué imagen, ¿no? Que robaba al pueblo y encima le tenías que decir ¡puro! Era un golpe duro. Sinceramente, que te llamen por un nombre, algo que no eres, no tiene que ser fácil, pero su significado es puro. También dice que era pequeño de estatura, pequeñito, así que yo lo primero que me vino a la mente fue Paco y Elías, porque verdaderamente no son altos, es la verdad. Y me acordé de ellos, lo siento, pero bueno, también vamos a ver cosas buenas de Zaqueo, de la gente pequeña. La verdad que dice la palabra del Señor que Jesús pasaba por aquel lugar lo mismo que está hoy aquí con nosotros. Igual. Han pasado los tiempos, sí, pero Él sigue siendo igual. Jesús es igual que hace 2000 años. Él no cambia, no cambia nada. El Espíritu de Dios, yo creo que el Espíritu de Dios está en este lugar. La cuestión que pasaba por aquel lugar y su fama, pues la gente, pues claro, muchos no lo conocían, solo habían oído de Él. Como Zaqueo. Zaqueo no conocía a Jesús personalmente, sí que había escuchado. Y cómo no, él quería conocer, ver a Jesús. Y la palabra dice que nos encontramos con un hombre pequeño que por causa de su estatura, pues por la multitud, dice la palabra, no alcanzaba a ver. Claro, imaginaos que me pongo yo, el José que es grande también, el Seba que lo estamos conociendo también, nos ponemos delante, y que Elías y Paco estén detrás nuestro, o varias gente alta y ellos estén detrás. ¿Qué les pasaría? No podrían alcanzar a ver a la persona que pasa por enfrente. Es la realidad. Pues así estaba Zaqueo, pero Zaqueo tenía esa necesidad, él quería conocer a Jesús. Pero la multitud, dice la palabra del Señor, que se lo impedía, no porque se lo quisieran impedir en sí, sino es porque por su físico no podía alcanzar a ver a Jesús. Muchas veces el ser humano, incluso la iglesia, no alcanzamos a ver a Jesús por la multitud, por la gente. No porque la gente no quiera que tú veas a Jesús, sino porque ciertas palabras o te puedan llevar a los caminos de Dios o no. Ciertas amistades, cierta gente que te puedes involucrar, que te puedes estar tiempo con ellos, te aparten de Dios sin querer, no porque ellos quieran, o quizás otros sí, pero hay gente que sin querer o queriendo te aparta de los caminos de Dios. Te apartan. Quizás las amistades con las que llevas no te dicen, siempre está la excusa, que yo lo voy a ganar para el Señor, déjame ir con ellos, ¿no? Déjame ir con ellos, si yo lo voy a ganar para el Señor. Y ciertamente hay un porcentaje muy alto, muy alto, que los que son ganados son aquellos que se dicen ser cristianos, por esa gente. Sin querer, se involucran, quizás no hacer algo malo, pero se apartan de los caminos de Dios. La multitud muchas veces impide ver a Jesús. Pero Zaqueo, este hombre pequeñito, que a pesar del pecado y sabiendo él, conociendo, sabía lo que hacía, al ver esa barrera no le impidió de querer ver a Jesús. Digo, yo tengo que ver a Jesús. Ese hombre tan famoso, tanto estamos escuchando de él, necesito. Algo le impulsaba dentro de su interior para conocer a Jesús. Algo le movía, le tenía que mover para poder reaccionar, porque dice la palabra del Señor, como hemos leído, que más adelante, por donde tenía que pasar Jesús, había un árbol, y claro, él pensó, digo, ¿cómo puedo hacer? La multitud me lo impide, pero yo quiero ver a Jesús. Entonces fue hacia adelante, por donde tenía que pasar, y ahí que había un árbol, una higuera, y ahí se subió, por los problemas que tenía físicos, porque sabiendo que cuando pasara Jesús, la multitud lo iba a seguir, iba a tener el mismo problema. Entonces él pensó, si me subo al árbol, podré ver a Jesús. La cuestión, cuando llegó al alcance del árbol, la palabra del Señor dice, vamos a leer en el versículo
4, por favor, del 19. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Dice, y corriendo. Muchas veces, ayer hablaba Mari Carmen que adorar al Señor era el tema de la adoración. Que adorar al Señor no solamente es venir al domingo y cantar una adoración, sino que es un estilo de vida. Aquí vemos a Zaqueo que dice, corriendo, salió para ir a ese lugar, para que nadie se lo quitara, porque él quería conocer a Jesús. ¿Cuántas veces, yo no sé, con qué interés estás aquí? ¿O con qué interés me estás escuchando? ¿O con qué interés tienes a la hora de leer la palabra de Dios? Dice que Zaqueo salió corriendo, o sea, tengo que ver a Jesús. Y él se conformaba con verlo. Y él subió corriendo. ¿Qué reacción muchas veces tenemos los cristianos? Que cuando escuchamos hablar de Jesús, ¿qué interés mostramos a la palabra de Dios? ¿O qué interés tenemos sabiendo que por ahí va a estar Jesús? Sabemos que Jesús está aquí. Yo no sé la motivación que te ha venido a venir aquí. Quizás vienes por rutina, quizás vienes porque tienes que traer a tus hijos, quizás vengas por un chico o por una chica, quizás vengas porque tu hermano o tu hermana, quizás vengas porque, bueno, es domingo y tengo que ir a la iglesia. Quizás es esa tu motivación, o quizás tu motivación fuerte es escuchar la voz de Dios. Venir motivado, preparado para recibir la palabra del Señor. Dice que Zaqueo salió corriendo. Vemos con esa nada más que esa intención, vemos que tenía deseo, pasión, ganas, algo le llevaba y aún no había sido arrepentido, aún no se había arrepentido de sus pecados, pero algo en su interior estaba sucediendo. Pero él fue corriendo. Yo no sé si tú te conformas en escuchar o venir de esta manera que he explicado, o vienes corriendo a la iglesia, o vas corriendo a la oración, o vas corriendo a la palabra de Dios para que Dios te hable. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, versículo 5, por favor. Fijaos lo que hizo Jesús. A mí me sorprende, bueno, siempre nos sorprende Jesús, pero fijaos, cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice, cuando llegó a la altura de Zaqueo, dice, mirando hacia arriba, le vio. Toda la multitud que le seguía vio a Zaqueo ahí arriba. Dice que Jesús, yo le decía a este chico ayer, por eso he empezado con lo que he comentado, estábamos en un lugar alto y desde ahí se veía todo el Valle Verde, varias ciudades, las montañas verdes, hermosas, en invierno todo verde, todo es precioso. Y al fondo se veía el mar, o sea, Barcelona también se veía el cielo, el sol. Y él, cuando Dios le tocó, o sea, cuando tuvo ese encuentro con Dios personal, él se quedaba diciendo, ¿cómo Jesús, solo Jesús, me puede mirar a mí, yo? Cuando Jesús miró hacia arriba, sabía con una intención, ya digo, para Dios no hay casualidad, todo gesto de Jesús es por algo. No miró por hacer algo así, no, porque sabía quién había ahí arriba. Jesús se prestó a mirar a Zaqueo. Jesús, le decía yo a este chico, se prestó a mirarte. Yo le decía, tú ves todo lo que hay aquí, el cielo, todo lo creado. Esa persona, ese hombre, ese ser, Dios, le ha placido mirarte, fijar tus ojos en ti. El creador de todo esto, mira. ¿Cómo es Dios, Claro, el chico ahí. Yo no quería llorar porque no quería llamar la atención, porque mira, ¿qué les pasa a todo eso? Están llorando. Y estaban en un momento así. Pero yo me aguanté ahí y hablábamos yo y la Mari.
Y él quebrantado y llorando, unas lágrimas, ¡pum, pum! Pero yo le decía, mira, todo esto lo creó Dios, el que te habló ayer. Que Dios se fije en uno, no importa la situación que estaba atravesando, Dios tiene un tiempo, Él quiere, Él desea, Él tiene la intención, es el que más tiene intención de querer ver tu cara, de querer llegar a tu corazón, el que más quiere. Total que Jesús miró hacia arriba y dice que le vio a Zaqueo. Y fija, pone 2 puntos y le llama por su nombre, Zaqueo, puro. Claro, no se lo diría con la voz bajita. Zaqueo, la gran multitud gritando, otros no sé qué, ¿para qué va? Zaqueo. Ahí me paré y reflexioné. Lo llama por su nombre. Yo te digo, ¿Zaqueo había tenido algún encuentro con Jesús anteriormente? Si conocemos la Escritura, no había tenido Zaqueo un encuentro con Jesús anteriormente. No lo conocía Zaqueo. ¿Cómo que Jesús le llama por su nombre? ¡Zaqueo! Me paro a reflexionar. Dios no solo lo llama por su nombre, porque es su nombre, sino que detrás de ese nombre hay una persona. Luis estuvo hablando hace un par de semanas de identidad que tenemos el creyente. Jesús conocía a Zaqueo. Sabía que el hombre, aquel pequeñito, era el jefe de los publicanos, lo conocía. Sabía sus debilidades, sabía sus virtudes, sabía su pecado, pero también sabía el interés que había en ese momento de Zaqueo por conocerle. Jesús sabía, lo conocía. Le llamó Zaqueo. Es como si ahora te llama a ti, Pecker. Y tú no has conocido a Jesús. Y que te llame Jesús y te diga, Pecker. Por tu nombre. Para Dios no hay nada que se le pueda esconder. Ni aún, Mari Carmen decía, ni aún los pensamientos Dios los conoce. Y una de las cosas que hablaba Mari Carmen ayer también es que Dios tenga control de todo eso, que controlemos hasta nuestros pensamientos, son de Dios. Hasta Jesús conocía los pensamientos de Zaqueo. ¡Zaqueo! Para Jesús no llamaba a un desconocido, sino que Jesús pasó por Jericó, no sin propósito, no por casualidad, sino porque estaba Zaqueo. Quería llegar a Zaqueo, porque Zaqueo en su corazón Jesús lo estaba viendo y fue a aquel lugar para que se encontraran, para que llegara el propósito de Dios para Zaqueo. Uno piensa esto y vemos como cuando uno es llamado, yo me acuerdo cuando me convertí, cuando hemos hablado de libertad, y se podía llamar, tiene otro tema, el título, Libertad en Cristo, pero cuando Dios me liberó, cuando conocí a Jesús realmente, un domingo en la iglesia, no paraba de llorar, madre mía, uno se quebrantó, no podía parar, viendo lo que era, viendo quién es Dios y la misericordia de Dios, no podía parar de llorar. Y me sentía que Dios me conocía, o sea, no que me había conocido en ese momento, sino que Dios ya me conocía desde que nací. Todo, mis pensamientos, mis hechos, cuando fui al colegio, todo, cuando fui al ejército militar, cuando trabajaba aquí, todo. Me repasó de arriba abajo, me hizo un repaso, como si te pasara la vida por delante, así. Jesús conocía a Zaqueo, no lo llamó por... Para Dios somos importantes. Y ojalá que tú te sientas importante para Dios. Somos tan importantes que Dios no escatimó en Él mismo y se entregó por amor a ti.
por amor a Zaqueo. No le importó llegar a aquel lugar para ganar a Zaqueo. Pero no era un desconocido para Jesús, no era un desconocido para nosotros. Sí que desconocíamos de Dios. Pero cuando tenemos anhelo y deseo de conocer a Dios, eso se une. Dios no tiene más remedio que acercarse. Cuando el hombre, el corazón del hombre, la intención del hombre es conocer a Dios, Dios, que todo lo ve y todo lo sabe y nos conoce, antes de conocernos nosotras, dice la palabra, Dios no tiene menos que ir a buscar. No tiene menos. ¿Tú qué harías, papá, si tu hijo te llamara pidiendo socorro? Aunque no lo vieras, ¿qué harías? Antonio, que tu niña te pidiera ayuda, ¿qué harías, Antonio? ¿Estás pendiente? Si lo ves que está nadando y lo ves que se está ahogando, ¿tú qué harías? Aunque no supieras nadar, ¿qué harías? Irías a socorrerlo. Es tu hijo, te está llamando. Mi hijo, el Daniel, papá, ¿te puedo llamar Miguel? Digo, pues sí, ¿por qué no? Ya, pero te veo raro llamándote Miguel. Y yo le dije, pues yo también lo veo raro que me llamen Miguel, pero si tú quieres, pues llámame Miguel. Dice, bueno, no, prefiero llamarte papá. Bueno, total, pues digo, pues mejor, me gusta que me llames papá. Cuando pedimos a Dios, ¿por qué digo esto también? Cuando reconocemos la persona y reconocemos a Dios como nuestro Salvador, como el que nos ama, como el que nos liberta, como el que nos sana, como el que nos ayuda, como el que nos da la paz. Cuando lo empezamos a conocer y lo llamamos por su nombre, Jesús, con todo, Jesús no tiene menos que decir, Zaqueo, date prisa, desciende. Y fijaos, sigue el versículo, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿A quién le era necesario? ¿A Jesús o a Zaqueo? A Zaqueo. ¿A quién es necesario que Jesús venga a tu casa? ¿A quién es necesario que venga a tu casa? Jesús. Dice, date, pero no le dice, tranquilo, tómate tu tiempo, piénsatelo. Si quieres, miro la agenda, espérate, Zaqueo, de aquí a un mes, estoy libre. No, Jesús no es así. Cuando tú tomas interés, cuando tu corazón, bum, 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 late ahí que se siente el corazón. ¿Tú sabes cuando se oye los graves? Bum, 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 el Emilio, cuando hay a veces que se oye que no veas. Se oye un montón. No sé cómo le da las cuerdas, pero es un instrumento que se oye una barbaridad. Bum, bum, bum. El bajo el bajista. Y bueno, el Fari también. Pero que se oye mucho, ¿verdad? Tú cuando sientes cuando has conocido tu primer amor, yo cuando conocí a Mari Carmen, yo cada vez el corazón, bum, 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 a lo primero no, yo bueno, sabía mi testimonio, pero el corazón, cada vez que la veía, parecía que se salía, ¿sí o no? ¿Sabéis lo que estoy diciendo o no? Uy, madre mía, os voy a tener que dar una clase de amor, ¿eh? de lo que se siente. Digo que vas a tener que hacer otro retiro de matrimonio, Gregorio. Hay que dar clase intensiva. ¿Sabéis lo que se siente? Lo sabéis, yo lo sé. Yo lo sé porque eso es algo que todo ser humano, Dios, dentro de las capacidades, las cualidades que nos ha dado, una de esas es sentir el corazón que se sale. Y Jesús sabía que el corazón de Zaqueo salía cuando, imagínate, una persona que no te conoce y siendo Jesús, que te llame y te diga, Peque, baja deprisa, que voy a ir a tu casa, te es necesario que vaya a tu casa. Y tú conociendo un poquito de lo que habías escuchado de Jesús, ¡oh, es Jesús!
Y claro, si vemos lo que ha pasado en tan poco breve de tiempo, es que Zaqueo tenía necesidad de conocer a Jesús. ¿De quién era ese hombre que hacía milagros? ¿Quién era ese hombre que andaba por el mar? ¿Quién era ese hombre que nadie hablaba en el mundo entero como él? ¿Quién era ese hombre que multitudes lo seguían? ¿Quién era ese hombre que convertía el pan para multiplicar una multitud? ¿Quién era ese hombre? ¡Bum! El corazón de Zaqueo estaba así. Y cuando le llamó, ¡Zaqueo! ¡Luis! Imagínate, y no lo llamó con una voz chiquitita, Luis, voy a tu casa. No, Luis, baja deprisa. Voy a tu casa, te es necesario que vaya a tu casa. ¡Ay, Zaqueo! Zaqueo, en ese momento el corazón, seguro que se le salía. Se le salía. Y Jesús, date prisa porque hoy te es necesario. No sé dónde, ¿están los chicos de alabanza por aquí? No, todos. No me quiero tirar mucho tiempo. No es necesario, hoy el tiempo pasa. La cuestión que el versículo 5 vemos una demostración del interés que Jesús tiene por nosotros. Yo no sé si tú te puedes sentir identificado con Zaqueo, yo espero que sí. Este hombre, Zaqueo, el recaudador de impuestos, cuando vio que Jesús quería estar con él en su casa, y si vemos, yo por norma, cuando para ir a una casa, siempre normalmente te invitan, ¿cierto? Y nosotros la semana pasada tuvimos un hermano, le invité, oye, ¿por qué no venir a casa? O tú invitas, o tú dices, oye, Gregorio, que hoy voy a pasar por tu casa, invítame. La Pili, si no tengo nada de comer, como este hombre ahora viene, no. Que le haga así a Gregorio, dile que no. A mí me haría lo mismo la Mari, como si diciendo, no tengo nada a comer, la casa no he hecho la cama, el lavabo está de lavarnos los dientes, el espejo ahí salpicado. No, desarte. ¿No? Cuando nadie se invita así. Pero aquí dice la palabra del Señor, dice, Zaqueo, date prisa, desciende. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús. No le dijo, Zaqueo, a Jesús, Jesús, ven a mi casa. No. Jesús fue a la casa de Zaqueo. No le fue necesario a Zaqueo invitarlo a Jesús. Porque el proceso de transformación, de liberación, ya lo estaba teniendo Zaqueo. No le fue necesario. ¿Cómo no voy a querer yo invitar a Jesús? Si es Dios. ¿Cómo no voy a querer yo invitar que venga a mi casa si me ha dicho, ven a mi casa? Voy a tu casa. Y encima dice que necesito que venga Jesús. Me dice que lo necesito, que te es necesario. Yo no sé la disposición del corazón del hombre, pero Dios sí. Del hombre, de la mujer, de la iglesia. Dios todo lo ve y ahora mismo la presencia de Dios, Jesús mismo, el Espíritu Santo, está en este lugar. Es tan bueno Jesús que y tan maravilloso que le decía a este joven, el creador de la vida, no solamente del cielo y la tierra y el sol, el creador de la vida, se ha fijado en ti. El corazón de ese chico ayer, y no solamente ayer, sino cuando tuvo ese encuentro con Dios, de seguro le hacía pum, pum, pum.
cuando uno ve lo que Jesús hace en la vida, claro, es Dios, Él te sorprende. Uno, el hombre, el ser humano, no puede conocer el corazón del hombre, pero Dios sí. Y yo no sé la disposición, el interés, ni tu motivación. Si has venido a este lugar porque crees, porque no crees, o vienes por rutina o por acompañar, lo cierto es que estás aquí. En este lugar, no estás en otro lugar, estás aquí. Y si estás aquí, hay un propósito de Dios para ti. No lo dudes. Algo quiere Dios contigo. Quizás liberarte de alguna cadena. Quizás perdonar algún pecado. Sentirte libre. Isaac declaraba: ¿quién no desea la libertad? Aunque esté preso, por amor de su nombre, me siento, ¿quién? Como Pablo, sentirse libre, sin ataduras. Sí, hay circunstancias que son duras y las tenemos que pasar, pero aún en medio de esas circunstancias sentirte libre. ¡Buah! No hay circunstancia, no hay barrera, no hay muralla más grande que el amor y el poder de Dios. Cuando tú estás ahí con esa disposición como Zaqueo, dice el versículo, más adelante vemos la transformación de Zaqueo. Le dijo: Jesús se puso en pie en su casa sin importarle quizás sus amistades. Jesús le dijo: hoy ha llegado salvación a esta familia. Y Zaqueo se levantó y dijo: aquí están mis bienes, lo voy a dar. Vemos la transformación que tuvo Zaqueo. ¿Cómo no puede ser transformado un hombre si Jesús lo está ministrando? Es imposible. Si Jesús habla a una persona, algo tiene que suceder a esa persona. Es imposible que no suceda nada. Dios creó el cielo y la tierra por su palabra, por un mensaje, por una voz. Y si Dios te habla, tú no puedes no ser transformado. Si no has sido transformado, perdona que te diga, porque no has escuchado la voz de Dios, a pesar de que estés aquí. Pero cuando escuchas la voz de Dios, no hay nada que te impulse a querer cambiar. Porque si empiezas a conocer al verdadero gran yo soy, al poderoso Dios, al libertador. Cuando vine de vacaciones le dije a Mari Carmen: predica, habla de tu libertador. Habla de él, de sus virtudes. Lo que cambia al hombre es Jesús. No es la palabrería de nadie, no es la política, ni eres tú, ni soy yo, ni nada, es Jesús. Aquel que has tenido un encuentro. Ese maravilloso Jesús es el que transforma, el que cambia el destino, el rumbo de tu vida. No es el presidente, no es nadie. Solo Dios puede transformar el corazón del hombre. Pero para que eso suceda, hay algo que tiene que pasar entre Dios y tú. El tú querer. El tú querer. Realmente reconocer que Él es Dios y dejar que el Espíritu Santo, desde la cabeza hasta los pies, empiece a fluir la presencia de Dios. Y Él empieza a hablar, te presenta tu vida, te restaura, tú te quebrantas, el corazón boom, boom, te late ahí. Y empiezas a ver, Dios te quita la venda, te quita las cadenas que te ataban, te sientes libre, reconoces la deidad de Dios, el amor de Dios. Te ves en la cruz, arrodillado, postrado a los pies de Jesús. Cómo su mirada se puede fijar, Jesús, en mí. Por favor, vamos a levantar.